Hola chicos, espero que estén súper bien. Mi nombre es Oscar y el día de hoy tenemos como invitada en el podcast a Frances Tábara. Ella es profesora de TOC en Cogniti y bueno, nada, la conversación de hoy día probablemente va a ser muy fumada porque bueno, TOC es un curso muy X. Pero nada, Frances, me alegro que estés aquí. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme, estoy súper bien y con ganas de que hablemos acerca de Talk, sobre mí, sobre ti, sobre Incogniti y que veamos qué pasa. Ay, sobre mí ya me da miedo. Bueno, nada, Frances, quería comenzar preguntándote, ¿cómo te describirías en un minuto? Cuéntanos, ¿quién es Frances Tábara? Bueno, yo estudié en Iquitos, en Trujillo, y luego terminé estudiando aquí en Lima. Entré al colegio Liceo Naval, que es para hijos de marino, porque mi papá es marino. Y ahí fue cuando entré al programa de bachillerato, como en tercero de secundaria. Y me gustó mucho, me gustó la idea que se busca de indagar, de investigar. También los profesores que conocí, que tenían como un concepto distinto antes de lo que me enseñaban, era como mucho más interés por realmente brindar un aprendizaje. Y después decidí estudiar arquitectura en la UPC, que ahora estoy terminando. Francis, no sé si nos puedes comentar también cómo así te animaste a editar TOC, o sea, cuál es la historia, cuál es tu relación con TOC, cuál es tu historia. Me animé porque en el colegio me gustaba mucho el curso. En general, la filosofía y los conceptos abstractos me interesan, pero de hecho, la teoría del conocimiento es más práctica y específica. Entonces, como esa delimitación me dio mucha curiosidad en el colegio y siempre sentí como una necesidad de seguir averiguando al respecto, no necesariamente de TOC, sino acerca de ese tipo de teorías más abstractas, cosa que no se suele hacer en arquitectura porque aunque me encante y me encante el arte plástico, no siempre hay una teoría filosófica detrás o si la hay, no siempre se estudia. Entonces fue algo que estuve constantemente pensando y el año pasado mi hermano que estuvo en quinto IB necesitó ayuda con su ensayo de TOC y yo estuve ahí ayudándolo, viendo las guías con él, el libro de TOC y me encantó, recordé eso, seguí investigando, seguí como formándome para poder ayudar a otras personas y ahí fue cuando decidí como crear una página y ahí me contactaste. Genial. Sí, pues es creo que todos entramos por diferentes motivos a Incogniti, aparte de Incogniti, a este mundo de dar clases de IB. Pero nada, Francis, me alegra haberte conocido. Francis, te voy a hacer una pregunta muy random, pero ¿cómo podrías relacionar TOC con el amor? No sé. Ya bueno, hay muchas formas de relacionarlo. Algo súper importante que pasa en teoría del conocimiento y yo creo que en general en casi todas las ciencias humanas que estén relacionadas al IB es que se tienen que delimitar los temas cuando se habla. Entonces, por ejemplo, el concepto de amor tiene muchas formas de ser estudiado en teoría del conocimiento, tomando en cuenta que en teoría del conocimiento todo debe girar en torno al concepto de conocer y de cómo sabemos que lo que afirmamos que decimos es certero. Entonces, en el amor podemos encontrar, por ejemplo, el concepto que existe de lo que es una relación, que eso es algo mucho más delimitado por la sociedad como impuesto, y esto lo podemos relacionar al conocimiento compartido. Y también existe otro tipo de conocimiento al que le denominamos conocimiento personal, que tiene un componente mucho más subjetivo y relacionado a formas de conocimiento como por ejemplo la emoción, la imaginación, que permite que cada uno pueda construir lo que siente que debe ser el amor. Entonces, basándonos en eso, podríamos entender cómo funciona el amor mediante constructos sociales, como por ejemplo el matrimonio, qué es el matrimonio, qué conocimiento hay detrás de la unión civil, y también podemos evaluar el conocimiento que se forma a través de lo que uno personalmente cree que es una relación y de cómo siente. Y algo interesante ahí es que esta sería un área de conocimiento que guarda como mucha subjetividad, lo que, lo que logra que, a diferencia de, por ejemplo, matemáticas o ciencias naturales, exista una gran gama de posibles ideas válidas respecto a lo que uno siente y denomina que es amor. Entonces, por eso vamos a encontrar en psicología como diferentes tipos de apegos, diferentes análisis de sensaciones, y cada una de esas específicamente podría ser analizada como un conocimiento distinto, un conocimiento personal. Y bueno, eso, entender, la idea en teoría del conocimiento sería entender por qué sucede así, cuál es el proceso y las diferencias que hay entre uno y otro. O sea, también podríamos decir algo de cómo es que aprendemos nosotros qué es el amor, ¿no? Tipo, o sea, porque cada uno
lo aprende de una manera diferente porque, como tú dices, la sociedad nos lo impone, pero no para todos es lo mismo, ¿no? No para... Sí, pues no para todos es lo mismo. No sé, Claro, para alguien, hay la gente, bueno, ¿cómo se llama? Poligámica, que tiene varias, que está con varias personas a la vez, no sé, que tienen dos parejas a la vez, la monogamia, no sé. Además, el amor también no solo como concepto de una relación amorosa, ¿no? Sino de, creo que el concepto de amor es un poco más amplio, con tu mamá, con tus hermanos, no sé, con tus amigos. claro, sí. Justamente por el hecho de este factor subjetivo es que pueden existir la idea de una relación polígama, la idea de una relación monógama y también, claro, existen diferentes sentimientos por nuestros familiares, lo cual vamos a encontrar justamente que es diferente a partir de cada actor de conocimiento e incluso cada actor de conocimiento construye un diferente tipo de amor para cada persona. Entonces, eso, de que justamente la subjetividad es la que le está otorgando esta validez en múltiples facetas. Y me parece que es un tema súper interesante y que normalmente no se toca en los ensayos, por ejemplo. Es muy explotable. Tal vez es también porque solemos relacionarlo más a disciplinas académicas que a estos conceptos muy interesantes. Y bueno, igual quería aprovechar para sugerir que es una buena forma de innovar un poco más en el desarrollo del curso. Entonces, no me acuerdo bien cómo era todo, la verdad, yo también ya lo llevé hace muchos años, pero no me acuerdo si eran áreas o en formas de conocimiento que había la fe. Sí, la fe es una forma de conocimiento. Y de todos modos, quería comentar que hasta este año es que se están enseñando las formas de conocimiento y el próximo año las desaparecen de la guía. Pero sí, ¿qué me querías comentar sobre la fe? O sea, ¿tú crees que tiene relación con el amor o nada que ver? Ah, sí, de hecho sí, porque algo que es importante aclarar siempre cuando se estudia las formas de conocimiento, porque suele pasar que en la fe se asocia mucho solo a sistemas religiosos, a esa área, por ejemplo, cuando en realidad no es así. De hecho, podemos encontrar todas las formas de conocimiento en casi todas las áreas, porque, por ejemplo, la fe es una herramienta, o sea, una forma de conocimiento usada para la formulación de hipótesis, como si alguien no usa esa forma de conocimiento, no va a poder seguir construyendo en base a algo que no cree que es posible. Entonces, eso es una forma de permitir más indagación y justamente ¿en qué área me habías preguntado si, en el amor, de qué manera puede haber? Probablemente en la base de la construcción de la confianza, por ejemplo, porque hay una gran asociación entre la fe y la confianza. También si hablamos más de constructos sociales, por ejemplo, la idea del matrimonio, la idea de tener una única pareja para siempre y construir relaciones en base a no saber que tienen un final, puede también estar relacionado en ese sentido, como necesitar creer que algo va a funcionar eternamente para poder construir ese conocimiento o esa emoción. Y creo que esa sería una relación. Ya ven, chicos, todo que está tan fumado que hasta tiene que ver con el amor, la fe, no sé, un montón de cosas. Eh, pero qué es el amor para Franz esta hora? Para mí es justamente algo que hace no mucho me han preguntado y una respuesta que di clarísima fue que no quiero hablar de eso. No, mentira. O sea, no es que no quiera hablar de eso, pero yo suelo como racionalizar mucho mis emociones. Entonces, algo que me gusta respecto a cuando no lo hago es que puedo permitirme sentirla como totalmente sin necesidad de, por ejemplo, preguntarme, ¿y por qué siento esto? Y como de repente siempre se termina concluyendo a, por ejemplo, es un efecto químico ocasionado por tal acción. Y eso, si bien puede ser cierto, me parece que siempre reduce un poco mi feeling. O sea, lo hace más aburrido. Sí, como igual, de hecho Le quita esa magia. sí, y ya suelo ser muy escéptica con muchas cosas en mi vida, entonces, claro, como cuando puedo, trato de evitarlo, si es que no lo hago automáticamente. Entonces, tú todavía eres una creyente del amor, más o menos romántico. No, no tan así como eso de que son solo cosas químicas. Lo verías por un lado más metafísico, creo, o algo así. Sí, se puede decir, o sea, no, en realidad es más o menos que me abstengo a tomar una postura para poder dejar ese camino como viable, como
trato de no. Tratas de no pensarlo para que puedas decir, existe esa posibilidad, algo así, Sí, porque yo intuyo que voy a irme mucho más por el lado de que es racional. algo muy, muy simple, como muy instintivo, tal vez muy también con un componente muy egoísta, no tanto de un alma, por ejemplo. Yo creo que suelo irme por el otro lado, el que es más escéptico, entonces sí, solo Bueno, no, chicos, no quiero tomar entonces, postura. bueno, entonces, genial, ¿no? Quería decir, para los chicos de TOC, ¿qué les recomendarías para sus ensayos? Ya bueno, justamente ahora que he estado viendo full ensayos, full presentaciones, algo que suelo ver es que se enfocan mucho en buscar ejemplos interesantes, pero también explayarse mucho al explicarlos y no hacer su aporte respecto a eso, porque está bien encontrar información innovadora, pero lo que tiene que ser innovador o creativo es lo que tú reflexionas al respecto de eso y lo mismo que, por ejemplo, hemos estado conversando del amor, tratar de comprender qué hay detrás de ese conocimiento, como qué hay detrás también de las personas que están adquiriendo ese conocimiento o produciendo ese conocimiento. Y siempre se va a lograr de una forma más simple, entendiendo como las herramientas, las formas de conocimiento que usas para procesar la información. Entonces, eso, suele faltar mucho como que un análisis más profundo respecto a los ejemplos, a las situaciones de la vida real. Claro, o sea, está bien que encuentren buenos ejemplos, pero también que pongan su aporte, ¿no? O sea, Sí, sus ideas. exacto. Y para la presentación del talk, ¿qué les dirías? Bueno, esto es una cosa que va a ir más hacia los colegios, yo creo, y es que viendo las diferentes presentaciones de cada colegio, por ejemplo, Lincoln, San Agustín, Salcantay, Franco Peruano, o era peruano británico, tienen estructuras totalmente diferentes. Eso pasa en todos los cursos de IB, te lo juro. Yo he visto varios de mate y cada colegio tiene una estructura diferente de mate. Y, o sea, yo me quedo como que, ¿qué? ¿Por qué es tan diferente? O sea, sin ese... Bueno, es que al final la rúbrica es la misma ya, pero a veces no sé cómo decir esto. A veces son tan diferentes. Te juro que a veces me sorprendo. Hay colegios que te piden datos en matemáticas, hay otros que no. Hay otros que te dicen, no, no pongas marco teórico. Hay otros que te dicen, pon índice. Otros que dicen, no, no pongas índice. Hay otros que ponen las cosas, o sea, la teoría alrededor del desarrollo. Hay otros que te dicen, sí, a mí me gusta, este tema le ponen banda 7 un profesor de un colegio X y otro dice, no, tiene banda 3. Y así puede pasar al revés. O sea, a este profesor una cosa le parece con banda 7 y al otro con banda 2. No sé. Claro, sí, exacto. Es muy, Y no sé cómo decirlo, subjetivo dentro de, o sea, tiene una matriz, ¿me entiendes? O sea, tienen una matriz los propios profesores, pero incluso con eso, los cambios, o sea, por lo que yo he visto, son considerables, o sea, en cuanto a la percepción. sí, considerable. Y no sé cómo, en TOC, o sea, eso te estoy diciendo de matemáticas, que en teoría es como que el curso más objetivo, ¿no? Y no sé cómo, o sea, esto debe ser mil veces peor en TOC, que es uno de los cursos más, no sé cómo decirlo, ¿sí me entiendes? Sí, o sea, lo que pasa es que en realidad el mismo curso de IB tiene no, el mismo curso de TOC en IB te permite mucha libertad en la estructura. Entonces, eso me parece muy bien, pero el tema es que los colegios no compatibilizan con eso e igual buscan imponer una estructura. Entonces, ese es el verdadero problema, como que no decirle a sus alumnos, mira, yo te sugiero esto, pero la verdad es que tú puedes abordarlo de de muchas otras maneras. Entonces, eso básicamente. Y también algo que no me parece adecuado es como, si lo aborda de una forma diferente, decirle que está mal, tampoco tiene sentido cuando, o sea, cuando yo he podido ver de que hay muchas formas de abordarlo y muchas formas de llegar, por ejemplo, a una A en TOC. Sí, pues es algo que lamentablemente pasa, pero yo como recomendación lo que siempre busco hacer, y creo que ustedes también deberían hacer, por lo menos en un año no COVID, chicos, es bueno, no, para TOC siempre. Bueno, depende de lo que busquen, ¿no? O sea, si buscan la aprobación de su profesor de colegio o si buscan la aprobación de un profesor, o sea, la persona que finalmente los termina evaluando. Y ese los criterios, creo que no hay de otra. Totalmente, Sí, porque al totalmente. final su profesor, yo conozco varios casos que su profesor lo manda con A y vuelven con D. Y por ejemplo, el caso de un amigo, lo mandaron con A y volvió con D, pero tengo el caso de un amigo que es muy famoso en Incognity, el profesor Shiver, que lo mandaron con D y volvió con A. Entonces es como que... Sí, lo mismo pasó con mi hermano. Lo ayudé con su ensayo de TOC, lo mandaron con D también y volvió con A. Y de claro, verdad, o sea, yo me acuerdo haber leído perfectamente las criterios de evaluación, haber hablado con mi hermano, formulado todo adecuadamente y su profesora le dijo, no, ¿sabes qué? Te vas con D, que fue como lo peor que mandó.
Y sí, eso suele pasar, suele pasar. Sí, chicos, o Lo sea, bueno es que al menos se dan cuenta en el extranjero, a veces, a veces, a veces. sí, igual, como decíamos en la charla de cómo sacar 45, que les invito a revisarla, bueno, al final son personas, son humanos, se pueden equivocar. Además, a veces los criterios lo permiten. O sea, por ejemplo, en matemáticas hay criterios de compromiso personal. ¿Cómo mide ese compromiso de una persona? O sea, entiendo que hay maneras de que en el trabajo se pueda ver, pero no, calificarlo del 1 al 3 o del 1 al 4, no sé. O sea, creo que por ese lado hay partes donde puede ser un poco subjetivo y probablemente el top mucho peor. Entonces, yo realmente a los chicos entiendo que el profesor de colegio sea una guía, que confiamos bastante. A veces hay chicos que 100% de lo que dice su profesor, no hay más. Para ellos es la verdad. Creo que eso no debería ser así, ¿no? O sea, es como que nadie es dueño de la verdad. Entonces creo que el tip que Francis y yo le podemos dar de esto es de que guíense las guías. O sea, más que o sea, sí que duele ya, porque a veces es como ir en contra del profe y te da miedo, pero eso a veces es algo que se tiene que hacer. El que no arriesga no gana. No sé, ¿tú qué Sí, dices? totalmente. Sí, de hecho sí, hay, o sea, no solamente de guías, como principalmente las guías, pero puedes buscar diferentes opiniones, diferentes artículos en internet, y todo eso en conjunto, algo que también se ve mucho en Ivy, que lo promueve, es buscar diferentes fuentes y llegar a tus propias conclusiones. Entonces, súper recomendado eso, porque vas a poder perfeccionar tus trabajos internos y lo que se busca mediante eso, como un contraste de fuentes. Sí, totalmente. Y además, si es que tienes tantas fuentes en tu cabeza, le puedes contraargumentar a tu profesor, ¿no? Decirle, oye, mi ensayo sí está bien por tal motivo. Entonces, Claro, incluso vas a enriquecer más tu trabajo a partir de eso y vas a aprender más. claro, de Eh, hecho, sí. ¿Sí, no? Lo que he visto en los ensayos es que eso sí, por suerte, los colegios sí permiten una estructura más libre, pero por ejemplo, hace unos días vi a un chico que estaba en un COAR y me comentó que le habían dicho exactamente una estructura muy mala que lo estaba limitando mucho. Y claro, yo le pasé una estructura que está permitida, que ha sacado A, por ejemplo, y él lo que hizo fue mostrárselo a su profe y su profe le dijo, ah, sí, tienes razón, hazlo de esa manera. Entonces, si tú buscas la forma de justificarlo de una forma respetuosa, educada, lo va a entender, y no solo eso, también como que vas a lograr que Es su una forma de ver las cosas se amplíe y pueda como mejorar su enseñanza. Y eso es lo bueno, creo, de los profesores de Incogniti, que tienen la perspectiva de varios colegios, ¿no? O sea, no es como que, como un profesor de colegio normal, que, o sea, bueno, es como que es un mundo, ¿no? Está su colegio, son sus reglas casi, y solo comparte con el otro profesor de TOC o el otro profesor de matemáticas, y entre ellos dicen, ah, sí, esa es nuestra estructura y esa es la que vamos a manejar en ese colegio. En cambio, profesores como tú, Francis, como Cosentino de matemáticas, están expuestos a diferentes perspectivas de diferentes colegios, ¿no? Por ejemplo, como tú decías, los COAR, el Lincoln, el Markham, el Roosevelt, el Newton, no sé, y de otros países también, como el Chadwick International School, que es una Claudia, que es una alumna de Corea, a los alumnos de Costa Rica, los mexicanos. Entonces, eso me parece interesante, que ustedes, a diferencia de los otros profes de colegio normal, ustedes son bombardeados de diferentes estructuras, de diferentes perspectivas, de diferentes temas, ¿no? De diferentes formas de abordar la misma pregunta. Quizás en tu caso, en mate no es así, pero me parece un poco más enriquecedor. Sí, sí, de hecho he aprendido un montón y, y ha sido también como una experiencia personal muy buena, pero que también me permite como transmitir algo más justamente enriquecedor a los chicos que evalúo. Genial. Entonces, por ahí me han dicho que eres una de las profesoras más solicitadas de Incognitive. No Eh, sé, no sé, ¿ah? ¿Qué le dirías a todos tus fans? pucha, no sé si tengo fans, pero nada, que gracias por el ánimo. Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo lo es? ¿Cómo lo sientes? Todos estamos muy, Bien, ¿cómo? todos estamos muy loquitos. No, para nada. Eh, me ha gustado mucho como la idea de que se forme una comunidad entre personas que tienen un interés como por diferentes disciplinas y que en conjunto como que coexisten y se complementan, eso me gusta mucho. Y también que sea muy dinámico, como esta búsqueda entre los alumnos, o sea, por el Instagram, entre los alumnos y los profesores, y también el hecho de que seamos todos de edades muy cercanas, eso permite como que también algo más dinámico y amistoso. Sí, no, es como que tu alumno es tu pata. Tu alumno es tu pata, tu alumno es tu
Bueno, para los que no son de Perú, pata es amigo con el que puedes hablar de cualquier cosa. O sea, o sea, hablan de talk, pero en lo que están hablando de talk, hablan de, no sé, mejor no pongo ejemplos porque a mí se me salen unos ejemplos muy raros, pero sí me entienden. Sí, sí. Y de hecho también es súper bueno porque como soy de la edad de los chicos, me permite entender de qué están hablando, como de las situaciones de la vida real, ya que son como, no sé, por ejemplo, Twitter, redes Francis, sociales. tú no eres de la edad de los chicos. Sí, o sea, tengo 23. Tienes 23. Chicos, sorpréndanse, Frances parece de 17. Cuando yo la conocí, fue lo primero que me explotó en la cabeza. Dije, ¿what? ¿Tiene 23? Yo estaba hablando con ella como si ella fuera menor, ¿no? Porque yo dije, bueno, yo tengo 20. Entonces, y ella me dijo, tengo 23. Y mi cabeza hizo así. Después otra persona con la que mi cabeza también, hace unos días me acabo de enterar que también tiene 23, es Belén. Y me quedé como que, ¿qué? Sí, sí, cuando hablé con ella también nos dimos cuenta. No, pero obviamente me refiero a que somos de la misma generación, como Claro, lo estaba diciendo para molestarte. Bueno, Frances, me gustaría preguntarte también, ¿cuál es la persona que más admiras en Incognity? O la que mejor te cae. ¿Por qué? de las que mejor me caen ha sido Belén, que he tenido la oportunidad de conocerla y me parece un lograzo haber llegado a 45 puntos. Y por otro lado, Mónica, que me parece una ídola, creo que ha roto un montón de esquemas. Y bueno, en general todo lo que está en torno al ámbito de matemáticas es una genia, todo lo que ha logrado. Sí, es demasiado crap. Entonces, Poor Girl. ¿Y de los hombres? Es, es quiz, ¿Cómo? es quiz. ¿Squeeze? Squeeze. ¿Quién es? Tipo, no. Una Um, pista. ¿Cómo? Una pista. ¿A quién te estás refiriendo? Es un chico que, que es mexicano, me parece, ¿Ya? y que me has comentado sobre su vida y me llama mucho la atención todos sus logros porque como tiene una gran variedad de objetivos cumplidos, como no es bueno en una única cosa, sino en varias. Ya. Skiwis. Ricardo. Sí, Ricardo Skiwis. Es que ya en este podcast hemos hablado hasta el cansancio de Ricardo. Tipo, creo que todos los profesores mencionan a Ricardo. Su top de los profesores así promedio, siendo chicos no me dejan mentir, es Kiwis, Mónica y Cantú, algo así. Ese es el top de varios. No estoy, fácil me equivoco, pero es que siempre está, nunca falla. Buenazo. concuerdo. Bueno, chicos, dentro de poco vamos a sacar nuestro podcast, o ya, no sé si ya lo habremos sacado con Ricardo, va a ser una serie de podcast con él. De verdad les recomiendo que lo conozcan. Frances, ¿le tienes miedo a la muerte? Sé que esto parece una entrevista, pero no sé, si quieres tú también me das una pregunta. No, en general no le tengo miedo a la muerte, creo que solamente le tengo miedo a cosas que me pueda lamentar, entonces como si estoy muerta ya no lo puedo lamentar, pero tal vez sí le tengo miedo a como al concepto de muerte en personas que yo conozca, como no respecto a mí, porque eso Claro, es algo que sí me puede chocar y procesarlo, sí. Y sí, te pregunto lo mismo a ti entonces, yo le tengo miedo a ¿tienes la miedo a la muerte. muerte? No, Sí, no le tengo miedo a la muerte. Igual que tú, o sea, siento que, o sea, si estoy muerto, pues ya no voy a ser yo, ¿no? O sea, ya no me va a afectar, así como tú lo dijiste, no. Pero como tú dices, sí le tengo miedo a que otras personas, a que mis personas queridas se mueran, porque las voy a extrañar. O sea, pero así, per se, la muerte, de que crea en el infierno, en el paraíso, no. Más que nada es como creo que o se acaba, o no sé qué seguirá después, pero si es algo interesante, bacán, ¿no? Y si no, pues, y si se acaba todo ahí, pues, ¿por qué tenerle miedo, no? No tengo miedo. ¿Sí me entiendes? No sé si me entiendes. Soy muy tonto para explicar las cosas. Híjole. sí, o sea, respecto al tema como de creencias, yo en realidad no sé, no opino al respecto porque creo que no hay forma de saberlo. Entonces, eso como es una discusión interna que suele no llevar a nada, entonces solo no lo... No lo pienso, no lo... No, o sea, ya lo he pensado mucho, pero no tiene sentido. Claro. Sí, pues es complicado, ¿no? Es como, no sé, no sabría cómo escribirlo. ¿Y cómo relacionar la muerte con TOC? Lo mismo que con el amor, sucede que tenemos que como delimitar a qué aspectos. Y un aspecto que me parecería interesante sería como entender la muerte respecto al actor de conocimiento como al morir, porque el actor de conocimiento, el conocimiento solo existe gracias al actor. Sin, Sin actor no hay sin, conocimiento. sí, sin actor no hay conocimiento porque todo se reduce a información pura. El conocimiento es recién cuando la información es procesada. Entonces,
algo interesante que estaría relacionado a la muerte sería ver cómo es que todo ese conocimiento deja de existir cuando el actor termina su vida. Eh, bueno, y también como puede estar relacionado a algo similar de lo que estamos hablando, como la fe respecto a lo que va a suceder luego, la incertidumbre que causa eso, También formas cómo de es que, conocimiento. creo que también cómo es que hemos construido, ¿no? Esa idea de qué hay después. Cómo es que... Claro, como si necesitara ver algo después. Ajá. Sí, o sea, abarca muchas ideas, muchas áreas, Y también, y no sé si TOC, o sea, yo más esto de TOC lo veo como filosofía, y creo que está mal, ¿no? Porque filosofía no es lo mismo que TOC. No sé si puedes explicarnos un poco más de eso. Pero, por ejemplo, ¿cómo te digo esto? ¿Qué es la moral? ¿Qué está bien, qué está mal? ¿Cómo defines eso? bueno, sí, sí es parte de TOC. De hecho, claro, TOC en realidad es una rama de la filosofía. Ujú. No, no es filosofía como genérica, sino relacionada al conocimiento, que eso lo vuelve algo mucho más cercano y práctico por el hecho de que está relacionado a nuestros sentidos y a la información que recibimos y procesamos, que esta suele ser relacionada a la realidad. No es como simplemente un cuestionamiento abstracto como pueden ser otro tipo de corrientes filosóficas. Entonces, disculpa, ¿cuál era tu pregunta anterior? Ah, te estaba diciendo cuál es la diferencia también entre TOC y filosofía, te estaba diciendo de cuál es, o sea, qué está bien y qué está mal, ¿cómo definimos eso? Ah, eso, a eso iba, de que justamente igual teoría del conocimiento, si bien no estudia como totalmente la moral, sí en el curso de BI existe el área de ética, que bueno, la van a quitar para el próximo año, pero hasta ahora existe. Y esta justamente hace que nos cuestionemos lo que está bien y lo que está mal, y parte también por la idea de que esta es un área con mucha subjetividad, relativismo, y nos permite entender que existen diferentes posturas al mismo tiempo que pueden incluso oponerse y partir por o sea, opinar respecto a un mismo punto. Entonces, lo interesante de esta área es que no existe una forma de verificarla, como sí sucede, por ejemplo, en ciencias humanas y las hipótesis, o en ciencias naturales, la experimentación de efectividad. No hay como una evaluación empírica respecto a la moral, pero de todos modos vemos cómo es que la moral puede volverse práctica en el sentido de las leyes, como la ley y la moral están muy en relación. Y lo que busca la ley es establecer criterios que suelen considerarse morales. Entonces, ahí es como cuando vemos que la razón llega a implicarse en lo ético, con todo el relativismo que existe, vemos cómo es que puede racionalizarse cuando entendemos estadísticamente qué suele ser considerado bueno, más allá de si es comprobable o no. Y eso, y también entendemos cómo existe un componente instintivo que también podemos estudiar de forma estadística y asumirlo como tal vez no es una certeza, pero se acerca a una certeza, como Ya, lo bueno. y por ejemplo, hablando de lo bueno y lo malo, y si se acerca o no se acerca, ¿tú qué me dirías de matar? ¿Está Ya, bien? ¿Está entonces, mal? claro, en ese caso podemos entender que también está ocurriendo un tema instintivo al asociar que eso es malo con, o sea, la muerte es, matar es malo Pero no es y malo es, siempre, ¿ah? Porque mira, para los nórdicos, mientras que más mataban, mientras que más peleaban, para ellos era mejor porque se iban al Valhalla. O sea, porque Odín los iba a llamar para que luchen con él en la batalla final del Ragnarok, si es que no me equivoco. Entonces, para ellos, mientras más maten, mientras más peleen, mejor. Entonces, claro, no es como para nosotros ahorita que matar, bueno, está penado, está mal. El mismo es en la religión católica, no, no matarás. claro. O sea, Entonces, es como, hablaba de una forma más como popular, de que se considera malo matar, ahora, actualmente, como lo mencionas, y tiene como este concepto que detrás existe, por ejemplo, la empatía, el hecho de que instintivamente nos ponemos en la posición de la otra persona y por eso es que solemos asociarlo a que está mal, pero en realidad no hay una forma de verificar lo bueno y lo malo porque para ello tendrá que haber un proceso o un dogma existente que te lo permita. Entonces, eso suele tomar la posición de la religión, que para quienes lo quieren tomar como verificación lo pueden hacer, y para quienes no, no.
pero no es algo tangible o cuantificable como lo es en otras áreas de conocimiento, y por eso es que aún mantiene esa relatividad. Y por eso es que pasa lo que me comentas, que algunas civilizaciones pueden no ver algo malo como lo que es usualmente considerado malo, porque perfectamente coexisten en un mundo donde el concepto ético es formulado de una forma subjetiva. Genial. ¿Ves? Esa conversación está súper locaza. Lo siento por hacer preguntas tan raras. Bueno, nada, Frances, técnicamente ya hemos llegado al final del podcast. No sé si podés dejar tu Instagram para que tus fans te sigan. No tengo. ¿No tienes Instagram? Ah, mira. No, no tengo fans. Ah, ¿no tienes fans? Sí tienes, mira, vas a ver. Déjales tu Instagram. ¿Cómo estás? Es frances.tábara. Frances.tar. Ya saben cómo Pero pueden seguirme en mi cuenta de arte. también le pueden seguir en su cuenta de Es arte. Tiene dibujos preciosos. Son dibujos. frances. Ya, tío. Frances. Es frances.artwork. Artwork. Chicos, bueno, ya saben dónde seguirla. Bueno, Frances, ha sido un gustazo tenerte acá. Nada, espero que te haya gustado. A mí me encantó. Sí, me encantó hablar contigo y llegar a todas estas conversaciones y también poder hablar acerca de Incogniti, que me ha encantado formar parte. Así que gracias por invitarme, Oscar. No, gracias a ti. Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos. Espero que hayan aprendido algo. Bye bye.